Buenas tardes, pues nada, vamos a continuar con nuestra feria. Pues hoy vamos a contar con la presencia de la directora territorial de CaixaBank de Andalucía Occidental y Extremadura, María Jesús Catalá, y en este caso un médico de reconocido prestigio y luego que nos ha acompañado en alguna otra ocasión, que es Juan Carlos Ruiz de la Roca. Nosotros desde Frehuelva, como bien sabéis, hemos formalizado un convenio, en este caso con CaixaBank, precisamente para tratar de divulgar los contenidos saludables y que tienen en este caso los berries y los frutos rojos de Huelva. Por lo tanto, dentro de ese ámbito vamos a realizar lo que es esta charla o ponencia, como queráis llamarla, para un poco que nos cuente cómo los frutos rojos pueden aumentar y ayudar a prevenir el COVID y aumentar la defensa, ¿no? Yo tengo poco que indicar, simplemente decir y agradecer a CaixaBank, como siempre, que por cierto nos lleva acompañando de manera presencial en otras ferias, en las ferias de Madrid que hemos tenido. Desafortunadamente, Chus, no vamos a poder Hoy no tomarnos ese vino jamón de Huelva que en una ocasión hemos tomado en la feria, pero sí vamos a poder ofrecer esta charla que yo creo que va a ser muy interesante. Agradecer naturalmente a CaixaBank que siempre haya apostado por el sector de los frutos rojos de Huelva y naturalmente por este convenio con Frehuelva. Y nada, tú tienes la palabra, Chus, cuando quieras. Muchas gracias, Rafael. Queda pendiente por eso, ¿eh? No lo vamos a dejar perder, ¿eh? Cuando se pueda, se tiene que hacer esto del jamón o frutos rojos, que también podemos hacer una buena degustación. Pues nada, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta jornada de Fresh Life CaixaBank, que se hace en colaboración con Fresh Huelva, como decía Rafael, y que vamos a intentar conocer todos los beneficios de los frutos rojos que tienen para nuestra salud y en concreto también intentar relacionarlo un poco con lo que más nos preocupa a todos en este momento, ¿no? Que es la prevención frente a este virus, a esta pandemia que tenemos entre nosotros, el COVID-19. Empiezo por agradecer a todos los que os habéis conectado a través de la plataforma y especialmente quiero agradecer a nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Ruiz, que nos va a acompañar en esta charla y nos va a deleitar con una información seguro muy interesante. Y cómo no agradecer a Fresh Huelva, que estamos de estreno, ¿no? Esta es la primera de muchas cosas que vamos a hacer para poner en valor los frutos rojos. Y hemos puesto mucha ilusión para poder difundir mucho más de lo que ya se hace, porque ellos, Fresh Huelva, hace muchas cosas de difusión y de comunicación. Vamos a intentar darle un poquito más de empuje de poder difundir todos los beneficios nutricionales que tienen estos alimentos. Además, es un cultivo que se ha convertido en seña de identidad del campo onubense, y este dato yo no lo sabía y realmente me he quedado gratamente sorprendida, ¿no? El 95% de la producción total de fresas se hace en el campo onubense o el 99,5% de los arándanos. Es espectacular, es realmente una especialización tremenda, ¿no? Porque además este tipo de alimento que se conoce como loro rojo, y no solo es por su importancia económica, sino también por todas las cualidades que nos aporta a nivel nutricional, ¿no? Reducido aporte calórico, esto lo valoramos mucho, alto contenido en antioxidantes y también muchos beneficios para la salud cardiovascular. Evidentemente, podríamos decir que estamos ante unos superalimentos y eso tenemos que ser capaces de transmitirlo a la sociedad. Y nosotros en CaixaBank, en Agrobank, queremos reforzar nuestro compromiso con los agricultores y con los exportadores del sector para ayudarles a poder hacer todo esto, ¿no? Atención especializada a través de nuestros gestores, en las oficinas especializadas Agrobank, como bien sabéis, una amplia red de oficinas que tenemos en toda la provincia de Huelva.
Y voy a entrar ya a hablar de nuestro invitado, que creo que es lo que todos queremos ya escuchar, que es lo más interesante. Nuestro invitado de hoy, como he dicho, es el doctor Juan Carlos Ruiz. Voy a leer para no olvidarme nada porque tiene un amplio currículum y si no leo seguramente me olvido de algo. Médico especialista en urología, jefe de servicio de urología Hospital Santa Cristina, director del Instituto Urológico Madrileño y miembro de la Asociación Española de Médicos Escritores, coordinador de la sección A la Salud por la Alimentación en el programa agropopular de la cadena COPE. También es autor de varios libros sobre la influencia de la alimentación en la prevención de la enfermedad. El último de ellos precisamente se titula Coronavirus, Prevención, Pandemia y Contención. Este lo tenemos que leer todos porque seguro que nos aporta mucha información. Y tiene un capítulo dedicado específicamente a los beneficios y propiedades de los frutos rojos, el tema que nos ocupa hoy. Muchas gracias a todos de nuevo por conectaros y espero que disfrutéis y sobre todo recojamos mucha información que nos sirva para nuestro día a día y por lo tanto le voy a dar paso ya al doctor Ruiz. Muchas gracias, doctor, y le escuchamos atentamente. Muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad que me dan. Bueno, pues para explicar un poco las bondades y beneficios de los frutos rojos en general en la prevención de enfermedad y en particular en la situación que estamos en la prevención de la COVID-19, que es la enfermedad que estamos padeciendo y la pandemia que estamos sufriendo. Entonces, fijaros, simplemente voy a empezar diciendo primero las características generales que suelen tener las frutas, que suelen ser ricas en agua, abundante fibra, pobre en proteínas y grasa, buena cantidad de hidratos de carbono, sobre todo la fructosa, ricos en minerales como el calcio, potasio, magnesio, hierro, abundantes vitaminas del grupo A, B, C y E sobre todo, y contienen polifenoles. Una vez viendo un poco lo que son los rasgos generales de las frutas, vamos a hablar específicamente, efectivamente, como hablábamos, de lo que es el superalimento que supone los frutos rojos. El arándano, por supuesto, la frambuesa, la fresa y la mora. Entonces, fijaros, primero voy a comentar unas pinceladas respecto al tema del arándano azul, que es un tema muy interesante, y es que, primero, es azul precisamente porque es rico en un pigmento violáceo que se caracteriza porque tiene un principio activo que se llama antocianinas. Esas antocianinas lo que hacen es que no solamente dan el color rojo al fruto, sino que también le dan las propiedades médicas que tiene. Fijaros, lo que hace es fortalecer la pared de los vasos sanguíneos. Eso es muy importante porque, por ejemplo, para gente que padece de varices en las piernas, pues este tipo de alimento mejora porque te ayuda y mejora lo que es la pesadez de las piernas o, por ejemplo, el propio dolor que se suelen tener. También en la gente que tiene una enfermedad que se llama retinopatía diabética. Gente, sabéis que cuando son diabéticos, uno de los primeros órganos que afecta son los vasos sanguíneos y entre ellos es la retina. Bueno, pues se ha visto que el tomar ese tipo de productos puede beneficiar y prevenir para que la enfermedad no vaya más. Por supuesto, otra cosa muy importante es que evita la coagulación sanguínea, lo que se llama la agregación plaquetaria. Es como, por decir así, un efecto antiagregante. ¿Qué significa esto? Pues que es muy importante porque previene la formación de trombos. Estamos viendo que habitualmente el coronavirus, una de las cosas que produce es precisamente las trombosis. De hecho, gran parte de los pacientes que mueren por trombosis, que muchas veces pueden ser que empiezan en los miembros inferiores y van a los pulmones o directamente trombosis que ocurren en los pulmones y al final dan con el paciente en la UBI y el fallecimiento. Bueno, pues fijaros, ese tipo de productos, al tener el antocianósido que hemos dicho, lo que hace es que aumenta la fluidez de la sangre y evita la formación de estos trombos, con lo cual es muy importante. Por supuesto, la posibilidad de los infartos es lo mismo, porque muchas veces los infartos se producen por pequeños trombos, pequeñas trombosis que van al corazón y que al final es lo que producen el infarto. Fijaros que es interesante que aunque la fresa no tiene este antocianósido en la cantidad, no lo tiene como lo tiene el arándano, sin embargo tiene un producto que se llama el ácido salicílico. El ácido salicílico, que sabemos es muy parecido a lo que es la composición de la aspirina. ¿Qué significa esto? Que al tener este pequeño compuesto, también la fresa con el contenido en ácido salicílico previene la posibilidad de un infarto agudo de miocardio y de trombosis. Reduce también la inflamación
en la boca y la faringe y evita la formación de nuevos vasos. Como luego diré, eso es importante porque el hecho de evitar la formación de nuevos vasos es que puede prevenir el desarrollo de determinados tumores. Y eso es muy interesante. Y por supuesto tiene un efecto antiséptico bactericida en el intestino. Pero fijaros, aparte el arándano tiene un producto muy interesante, que es otro polifenol, que se llama tanino. El tanino lo que hace es que va muy bien frente a las diarreas. Y entonces es muy interesante porque se ha visto que precisamente uno de los síntomas que produce el coronavirus es la diarrea. Dolor abdominal, diarrea es uno de los síntomas. Bueno, pues el hecho de tomar ese tipo de productos, como es el arándano, y mejorar la salud intestinal, podría ayudar también a la hora de prevenir el tema de las diarreas que produce el virus. Luego es muy interesante también, dentro de los frutos rojos, la cantidad que tienen de fibra. La fibra es fundamental y sobre todo, en mayor medida, las primeras que tienen y luego la fresa. Pero todas en general tienen una gran cantidad de fibra. El efecto beneficioso, pues, primero, contra el estreñimiento, lo que hace es que nos ayuda. También ayuda a controlar el tema del azúcar. Los alimentos que tienen mucha fibra, lo que hace es que la absorción del azúcar, de la glucosa, sea mucho más lenta y entonces lo controla mucho mejor. Esto es importantísimo porque tienen mucha más propensión no solamente a infectarse con el virus, sino también a que la enfermedad se complique. Por eso es muy importante que las personas diabéticas que se controlen no solamente tomando la medicación, sino la alimentación, es fundamental porque les va a ayudar también a evitar las posibles complicaciones del virus. También la fibra lo que hace es que nos ayuda a controlar el colesterol. Evidentemente, controlar el colesterol y sobre todo el colesterol malo, al final lo que favorece es prevenir la posibilidad de un infarto agudo de miocardio. Pero fijaros, también es un prebiótico. ¿Qué significa esto? Que la fibra actúa como prebiótico significa que actúa como un alimento hacia las bacterias del intestino y eso lo que hace es que hay un crecimiento de bacterias buenas y sin embargo una regresión de las bacterias malas. Lo que significa es que aumenta el estado defensivo y el estado inmunitario a nivel del intestino. Esto es muy importante porque una de las vías de eliminación del virus es precisamente a través del intestino, con lo cual si tenemos el sistema defensivo a ese nivel fuerte, pues evitaremos que el virus haga daño a nivel intestinal. Pero no solamente eso, sino que también la fibra en contacto con este tipo de bacterias en el intestino produce un producto que se llama butirato y se ha visto que este precisamente producto lo que hace es puede ayudar a la prevención de tumores como son el tumor de colon, que es uno de los tumores más frecuentes. Otro tipo de productos interesantes es el tema de la vitamina A. Los frutos rojos tienen un buen nivel de vitamina A, sobre todo el arándano tiene una cantidad muy alta, después la mora, la frambuesa y la fresa, en este orden. Y fijaros, es muy importante porque ayuda a mejorar la visión. Prevención, por ejemplo, de la catarata. La catarata es uno de los procesos más importantes que vemos en medicina y en concreto en oftalmología y que al final, si no se trata adecuadamente, evidentemente, pues termina uno con una ceguera. Bueno, pues la prevención de la catarata es fundamental. De hecho, actualmente la primera cirugía en lista de espera que hay en España es la cirugía de la catarata. Es un tema muy frecuente y muy relacionado con la edad. Con lo cual, el tema de tomar la alimentación y frutos rojos nos puede ayudar a que la progresión de la enfermedad sea mucho más lenta y terminemos mucho más tarde operándonos. Pero no solamente eso, también aumenta la actividad de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, ¿qué son? Son nuestras células defensivas. Son las células que al final nos defienden contra el coronavirus o cualquier infección. Por eso es muy importante, porque si nosotros tomamos productos ricos en vitamina A, estaremos muy protegidos también frente al virus porque tenemos un estado defensivo mucho mayor. Además, también se ha visto que, por ejemplo, la gente que tiene buenos niveles de vitamina A tiene una menor posibilidad de morir por otro tipo de infecciones víricas. De hecho, hay un estudio muy interesante donde se vio que la gente que tenía unos niveles de vitamina A adecuados tenía mucha menos posibilidad de morir por un sarampión que está producido precisamente por un virus que la gente que no tenía buenos niveles de vitamina A en sangre. Con lo cual, como vemos, la vitamina A es fundamental contra la infección de los virus. Luego tenemos otra vitamina interesante dentro de los frutos rojos que es la vitamina E.
La vitamina E, aunque no es una gran cantidad lo que tiene, pero sí que tiene una cantidad suficiente y que aporta beneficio a nuestro cuerpo, porque sobre todo ayuda desde el punto de vista de la prevención de la enfermedad cardiovascular, que es muy importante, y previene el infarto agudo de miocardio. Tiene un gran poder antioxidante, la vitamina E, y reduce también la posibilidad de formación de cataratas, al ser un producto tan antioxidante. O sea, como vemos, ya tenemos 2 vitaminas que nos ayudan desde el punto de vista de la visión, como son la vitamina A, la vitamina E, y el antocianóxido que hemos dicho que tenía también el arándano. Otra cosa es que protege también de las enfermedades que pueden aparecer en el sistema nervioso, y también, muy importante, mejora las defensas. Fijaros, es fundamental la vitamina E porque estimula la producción de los anticuerpos. Para recordar o saber un poco lo que son los anticuerpos, son aquellas proteínas que nos pueden defender de, por ejemplo, en este caso, del coronavirus, del virus, y es, si nosotros nos hacemos una determinación de sangre, lo que se llama una serología, para ver si nosotros hemos pasado el virus. Ahora, siempre lo que se mira es en concreto un anticuerpo que se llama IgG. Si nosotros tenemos una IgG contra el virus positivo, significa que nosotros hemos pasado la enfermedad y tenemos anticuerpos, ¿no? Bueno, pues se ha visto que este tipo de vitaminas lo que hace es aumentar este tipo de anticuerpos para estar más protegidos y podernos defender mejor contra el virus. También otra cosa que hace la vitamina E es que reduce el envejecimiento de las células defensivas, con lo cual hace que nuestras células de defensa duren durante mucho más tiempo y nos protejan mucho mejor. Otra vitamina muy interesante y que además la contiene en mucha cantidad los frutos rojos es la vitamina C. La vitamina C es una vitamina por excelencia desde el punto de vista defensivo. Pero no solamente eso, favorece la formación de una sustancia que se llama colágeno, que lo que hace es que fortalece lo que son nuestros vasos sanguíneos. ¿Qué significa eso? Que nos ayuda a prevenir lo que son cualquier tipo de hemorragia. También es muy importante la vitamina C en la prevención de la arteriosclerosis y, por tanto, en la trombosis y en la prevención del infarto agudo de miocardio. Vuelve a salir aquí el tema de la trombosis. Como hemos hablado, el virus se caracteriza primero por producir una neumonía muy importante. Esa neumonía es lo que habitualmente a una persona le lleva al hospital y a tener un ingreso hospitalario. Y después de la neumonía, otra cosa que sucede es el tema de los trombos, las trombosis. Al final, esas dos situaciones, cuando se complican, es lo que hace que el paciente termine en la UBI. Por lo cual, si defensivamente y desde el punto de vista alimentario nosotros estamos protegidos, pues evidentemente también estaremos mucho más protegidos si en un momento determinado estamos en contacto contra el virus. Pero no solamente eso, la vitamina C sabemos que es fundamental a la hora de la absorción del hierro. Como luego veremos, los frutos rojos también tienen hierro, pero si nosotros tomamos cualquier alimento que tiene hierro, es fundamental tomarlo junto a productos que lleven vitamina C. ¿Por qué? Porque la absorción del hierro será mucho mejor y, como luego veré, el hierro es precisamente un mineral que también es fundamental desde el punto de vista defensivo. Con lo cual, fijaros, hay una cosa muy interesante y es que la vitamina C estimula las defensas, y si hay un déficit de vitamina C, se ha visto que aumentan precisamente y en concreto las infecciones del aparato respiratorio superior e inferior. Con lo cual es fundamental un muy buen nivel de vitamina C por si estamos en contacto con el virus, porque habitualmente es la vitamina más importante desde el punto de vista defensivo en el aparato respiratorio. Aparte, un déficit de vitamina C supone un mayor cansancio, somnolencia. Curiosamente, son síntomas que vemos también en pacientes que están sufriendo por una infección por coronavirus, con lo cual, desde ese punto de vista, también la vitamina C nos ayudaría. Otro producto interesante que llevan los frutos rojos y que los tienen en muy buena cantidad es el ácido fólico. Y de hecho las frutas que más lo contienen en concreto son los frutos rojos, ¿no? ¿Qué es lo que hace el ácido fólico en nuestro organismo? Pues fijaros, desde un punto de vista orgánico, primero, lo que hace es aumentar el número de glóbulos rojos, con lo cual en situaciones que una persona pueda tener una anemia, lo que hace es mejorar los estados de anemia. También se ha visto que es muy importante el hecho de tener unos buenos niveles de ácido fólico en sangre en la embarazada. ¿Por qué? Porque lo que hace es favorecer que el sistema nervioso del bebé se desarrolle adecuadamente. De hecho, se ha visto que si una embarazada
no tiene niveles de ácido fólico adecuados, hay más posibilidades de que haya una alteración del sistema nervioso y en concreto una malformación que se llama espina bífida y que es una alteración muy importante y que evidentemente se puede corregir simplemente teniendo unos niveles de ácido fólico en sangre perfectos. También se ha visto que el ácido fólico puede ayudar a disminuir algunos tipos de tumores y sobre todo se ha visto que cuando hay una carencia de ácido fólico se suele ver mucha más posibilidad de infección por virus, y en este caso coronavirus. ¿Por qué? Porque lo que hace es que directamente el ácido fólico ayuda a la multiplicación de las células defensivas. Como hemos dicho, las células defensivas más importantes son los glóbulos blancos. Significa que si no tenemos una buena cantidad de ácido fólico, el número de glóbulos blancos será menor, con lo cual tenemos un menor número de células defensivas. Bueno, también se caracterizan los frutos rojos por tener una muy buena cantidad de hidratos, no una muy buena cantidad, pero una cantidad suficiente de hidratos de carbono. ¿Qué significa esto? Pues fijaros, dentro de la pirámide alimentaria, el 55% de lo que tenemos nosotros que alimentarnos tiene que venir de los hidratos de carbono. Aunque no tiene una gran cantidad, son 7 gramos por 100 gramos, pero sin embargo sí que tiene un beneficio muy importante. Y es que hace que tengan este tipo de productos un bajo valor calórico, o sea, muy interesante en las dietas de adelgazamiento y sobre todo otra cosa muy importante, al no tener un gran nivel de azúcar, ya hemos visto que es muy interesante el producto para los diabéticos, con lo cual tenemos ya 2 virtudes del producto para las personas que son diabéticas y con los cuales sería muy recomendable. Primero, su gran cantidad de fibra y segundo, su proporción que no es alta de hidrato de carbono, ¿no? O sea, son dos beneficios importantes. Luego, por supuesto, la cantidad de proteínas y de grasas es baja en todos los frutos rojos y esto es muy interesante porque hay pacientes que tienen una insuficiencia renal, por ejemplo, y tienen que tomar una dieta baja en proteínas. Bueno, pues el hecho de tomar frutos rojos le viene fenomenal. O, por ejemplo, gente que tiene una alteración en el funcionamiento del hígado. O, por ejemplo, pacientes que tienen gota. La gente que tiene la gota o que padece la gota, que son gente que tiene el ácido úrico alto, este tipo de productos viene fenomenal porque lo que hace es que al tener un nivel de proteína muy bajo, pues beneficia y sobre todo una gran cantidad de agua, beneficia y depura el ácido úrico y evita los episodios de gota. Es bueno también en pacientes que tienen problemas de vesícula, úlcera del estómago o inflamación del páncreas por su bajo mínimo, por mínima expresión de cantidad en grasa. Otra cosa interesante, ya mencionada anteriormente, es que los frutos rojos son productos que tienen un gran contenido en agua. Prácticamente el 90% de este tipo de productos es agua. ¿Qué significa esto? Pues que es una forma fantástica de hidratarse. O sea, muchas veces el estar tomando agua o la gente cuando vemos que va a la oficina con botellas de agua, pues es un poco aburrido, ¿no? Mucho mejor tomar este tipo tomar los frutos rojos que estás tomando un alimento que tiene pocas calorías, que no te va a engordar y que encima te está hidratando, porque el 90% es agua, con lo cual eso hace que es un producto súper interesante. Primero, favorece la producción de orina, que es muy interesante, por ejemplo, en gente que tiene cólicos renales. Nosotros en la consulta siempre un paciente que tiene cólico renal, una de las cosas que siempre mandamos es beber mucho líquido. Pero no solamente es eso, también mandamos que se alimenten con productos que tengan un gran contenido en agua, porque no solamente es lo que tú puedas beber, sino también el contenido en agua que puedan tener los alimentos que tú tomes, ¿no? Y también desde el punto de vista de una persona que tiene el virus es muy interesante el hecho de tomar productos que tienen un gran contenido en agua. ¿Por qué? Porque lo que hace es que hidrata mucho más lo que es el aparato respiratorio y precisamente todo ese moco que se acumula en el pulmón o en las vías respiratorias se arrastra mucho más fácilmente cuando uno ha bebido líquido o está muy bien hidratado que si no lo estás. Con lo cual, la posibilidad de expulsar el virus también es mucho mayor si uno tiene una mayor hidratación. Otro tipo de productos que son muy interesantes y que llevan los frutos rojos son minerales. Y dentro de los minerales, ¿cuáles son los más importantes y que tenemos que tener muy en cuenta? El calcio. Fijaros, el tema del calcio es uno de los productos que más calcio tiene como fruta. Y es un tema súper interesante. Primero, porque el calcio es necesario
para que haya una buena coagulación de la sangre, para evitar que haya un tema hemorrágico. Pero también es imprescindible para que los músculos se puedan contraer y, por tanto, funcionar correctamente, ¿no? Estamos viendo que los pacientes que sufren de coronavirus, uno de sus problemas es que tienen un gran cansancio, una falta de movilidad muscular, precisamente que produce el virus. Bueno, pues este tipo de productos, al darnos un buen aporte de calcio, nos ayudaría en ese sentido. Pero no solamente eso, también el calcio es fundamental para la configuración de los huesos y los dientes. Y también es clave para la transmisión y, por tanto, funcionamiento de los nervios y del sistema nervioso, ¿no? Con lo cual es fundamental en un paciente que tiene coronavirus, no solamente porque va a mejorar su estado muscular, sino también la transmisión nerviosa, con lo cual va a hacer que esa persona esté mucho más ágil. Con lo cual es un producto muy interesante desde ese punto de vista. Otro tipo de elementos, aunque lo tiene una pequeña proporción, pero que también es importante, es el hierro. El hierro es otro mineral que lo tienen y que, bueno, todos sabemos que es fundamental que cuando una persona tiene anemia, lo primero que se le manda es hierro, ¿no? Siempre es lo que mandamos en las consultas. Bueno, pues el hecho de tomar ese tipo de productos, estamos también tomando una pequeña proporción de hierro que no solamente nos ayuda para recuperar una anemia, sino que el hierro se ha visto que también favorece el desarrollo intelectual. Pero aparte, también es importante saber que el hierro mejora las defensas. De hecho, se ha visto que cuando una persona tiene un déficit de hierro en la sangre, se agrava cualquier proceso infeccioso, ¿no? Disminuyendo las defensas, ¿no? De ahí la importancia de tener un buen nivel de hierro en el caso de que nos tengamos que enfrentar ante el coronavirus. Otro tipo de productos, de principios activos que tienen los frutos rojos y que es muy interesante es, primero, su bajo nivel de sodio. Esto es una cosa fundamental. El tema del sodio, y además ocurre en todos los frutos rojos, es vital porque nos va a ayudar a controlar la tensión arterial, para que se regule mucho mejor y siempre tengamos una tensión arterial controlada. Fijaros, se ha visto que los pacientes hipertensos y que tienen un mal control de su tensión arterial tienen mucha más posibilidad de que el virus afecte a sus pulmones, pero no solamente eso, que la enfermedad se agrave. De hecho, se ha visto que las personas que con más facilidad llegan a la UBI después de contagiarse de un coronavirus es gente que es hipertensa, con lo cual es fundamental mantener un nivel de tensión arterial adecuada. Aparte de, evidentemente, tomar la medicación que uno tenga que tomar, el tomar alimentos que sean muy bajos en contenido de sodio. Luego, otro principio activo fundamental y que también influye sobre el tema de la tensión es el potasio. Pero el potasio aquí es a la inversa. Nos interesa siempre consumir alimentos muy ricos en potasio. ¿Por qué? Porque se ha visto que los alimentos ricos en potasio también nos ayudan a controlar la tensión. Con lo cual, si tenemos un control de tensión, no solamente controlaremos la tensión arterial, sino que tendremos muchas menos posibilidades de que si nos infectamos con el virus, la infección se pueda complicar y al final terminemos en una unidad de cuidados intensivos. Por eso es muy importante el control de la tensión arterial. Bueno, pues todos los frutos rojos tienen una muy buena cantidad de potasio. Además, también el potasio ayuda a mejorar la actividad de los músculos y mejora el cansancio y la fatiga. Como ya hemos dicho, precisamente el cansancio y la fatiga es precisamente uno de los elementos que se suele ver en pacientes que están infectados por el virus. Luego hay otro elemento mineral interesante que es el magnesio. Los frutos rojos tienen una muy buena cantidad de magnesio. ¿Y qué supone el tener una buena cantidad de magnesio de cara a la alimentación? Pues que ayuda primero no solamente a la calcificación de los huesos y a mantener unos dientes sanos, sino que también tiene un efecto sedante, facilita el sueño y, sobre todo, muy importante, tiene una potente relación con la mejora de nuestras defensas. De hecho, se ha visto que las personas que tienen un nivel de magnesio en sangre baja habitualmente tienen muchas más posibilidades de sufrir una enfermedad infecciosa. Con lo cual, tener un buen nivel de magnesio significa tener un mejor estado desde el punto de vista defensivo. Otro tema interesante de los frutos rojos es el efecto antitumoral. Fijaros, cada vez se habla más, el 30% de los cánceres que nosotros vemos actualmente en la consulta están íntimamente relacionados con la alimentación. Por desgracia, no se le da muchas veces, pues bueno, el tema, la importancia que se debiera, ¿no?
y es fundamental. Bueno, pues los frutos rojos, ¿qué estudios hay que hablan de que pueden ayudarnos a prevenir algunos tipos de tumores? Pues sobre todo por un tipo de polifenol que son muy importantes. ¿Qué son los polifenoles? Pues fijaros, los polifenoles lo que hacen es una pequeña sustancia que lo que hace es proteger a la planta para evitar que sus células se oxiden por los rayos ultravioleta de las solos. O sea que vemos que los polifenoles ya de entrada protegen a la propia planta que luego al final va a producir los frutos rojos. Pero no solamente eso, se ha visto que este tipo de polifenoles también protege a las plantas de infecciones por virus, bacterias y parásitos, porque no solamente nosotros los humanos podemos tener virus, también las plantas se pueden infectar por virus. Bueno, pues se ha visto que este tipo de polifenoles previenen la infección de virus a las plantas que precisamente al final nos van a dar los frutos rojos. ¿Cuáles son los 3 elementos interesantes de los polifenoles que tienen los frutos rojos? Sobre todo el ácido elágico, que se llama, la antocianidina, antiinflamatorio y anticanceroso, y fijaros, el ácido elágico se encuentra sobre todo en la semilla de la frambuesa y también en la pulpa de la fresa. Lo que hace es frenar los tumores y aumenta la capacidad defensiva de nuestro cuerpo para eliminar los tumores. Sobre todo hay estudios en prevención de tumores de esófago, de próstata o de mama. Las antocianidinas que hemos visto, sobre todo el primer producto que más lo contiene son el arándano. Bueno, pues se ha visto que las antocianidinas también detienen el crecimiento de las células tumorales y también detienen la formación de los vasos sanguíneos que al final van a terminar nutriendo este tipo de tumores. Y por último, las proantocianidinas, que también es un producto interesante, aunque sobre todo abunda más en el arándano rojo, también tiene una gran cantidad el arándano azul y las fresas. Bueno, pues la proantocianidina también se ha visto que puede evitar el crecimiento de los tumores, tiene un carácter antioxidante y hay estudios en prevención sobre todo de cáncer de colon, ¿no? Con lo cual, yo a modo de conclusión diría, primero, los frutos rojos, ¿por qué son tan importantes en su consumo? De una forma habitual y de una forma particular ante la epidemia de coronavirus que estamos sufriendo. Primero, porque tiene una muy buena proporción de fibra, con lo cual nos va a mejorar a los pacientes diabéticos y va a mejorar el estreñimiento y van a mejorar defensas a nivel del intestino. Tiene una buena cantidad de vitamina A, con lo cual va a producir, que sabemos, como hemos dicho, que la vitamina A disminuye la mortalidad en el supuesto de que tengamos un contagio por un virus. Tienen una cantidad de vitamina E, de tal forma que nos va a prevenir desde el punto de vista cardiovascular y va a reducir el envejecimiento de las células defensivas. Tiene una muy buena cantidad de vitamina C, con lo cual nos va a mejorar desde el punto defensivo dentro del aparato respiratorio y la posibilidad de que contraigamos el virus y podamos tener una complicación. Tienen también una buena cantidad de ácido fólico, que ya hemos dicho que es fundamental desde el punto de vista defensivo porque aumenta a que las células blancas, lo que son los glóbulos blancos, se puedan multiplicar y podamos tener un buen sistema defensivo. Es bajo en calorías, con lo cual es muy importante desde el punto de vista de gente que lleva dietas de adelgazamiento. Bajo en proteínas y grasas, con lo cual es muy beneficioso en pacientes que tienen alteraciones renales o alteraciones digestivas. Tiene una muy buena proporción de agua, con lo cual es un alimento muy beneficioso para hidratarnos. Tiene una muy buena cantidad de calcio, que como os he dicho es fundamental no solamente para la formación de huesos y dientes, sino también para la reparación si una persona se infecta del cansancio. Tiene una pequeña cantidad de hierro, que también nos ayuda desde el punto de vista defensivo y nos mejora en los estados de anemia. Y tiene una baja cantidad de sodio y alta proporción de potasio, con lo cual nos va a controlar a los pacientes que son hipertensos. Hemos dicho que la hipertensión es la primera causa que nos puede llegar a que el virus se complique y podamos terminar en una unidad de cuidados intensivos. De hecho, es un estudio, se han hecho estudios interesantes y se ha dicho que los pacientes hipertensos son de los pacientes que más cuidado tienen que tener con el hecho de contraer el virus. Y por otro lado, el magnesio, que hemos dicho que también es un mineral fundamental desde el punto de vista defensivo, y luego productos como el ácido elágico o las antocianidinas, ¿no? Que son vitales desde el punto de vista
defensivo desde el punto de vista para evitar trombos, que hemos dicho que es otra de las cosas que produce el virus, y sobre todo la prevención también de distintos tumores, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que con eso un poco sería destacar, como habéis visto, son muchas las bondades de los frutos rojos porque tienen desde el punto de vista mineral y vitaminas y polifenoles una riqueza tremenda, y no solamente desde el punto de vista de mejorar o prevenir enfermedad, sino también en esta situación que estamos de la posibilidad de infectarnos con un coronavirus, ¿no? O sea, con lo cual es muy importante ver esas dos aplicaciones. Y de hecho yo en el libro lo que he intentado explicar es que de momento, hasta que no tengamos una vacuna, los tratamientos están avanzando mucho. Gracias a Dios cada vez es muchísimo menor el número de pacientes que terminan en la UBI, porque son mucho más los tratamientos de los que estamos disponiendo para evitar que una persona termine pues, de una forma, bueno, pues al final de con sus huesos en la UBI. Y por otro lado, lo más importante que podemos hacer ahora es cuidar mucho el tema de la alimentación, porque es fundamental tener un sistema defensivo adecuado, ¿no? Y dentro del sistema defensivo adecuado influye la alimentación como parte primordial y luego hábitos de vida que son fundamentales. Por ejemplo, se ha visto que disminuir el estrés previene la posibilidad de un contagio con un coronavirus, incluso la posibilidad es que se complique. ¿Por qué? Porque se ha visto que las situaciones de estrés, en concreto en el cuerpo humano, aumentan un nivel de una hormona que se llama corticoide, que lo que hace es que disminuye el estado defensivo. Por eso se ha visto que la gente que tiene muchas situaciones de estrés tiene un sistema defensivo mucho más bajo y tiene más posibilidad de contagiarse del virus. O, por ejemplo, otro tema de hábito de vida interesante es que tenemos que tener una cantidad de sueño adecuado. Tenemos que dormir entre 7 y 8 horas diarias. ¿Por qué? Porque se ha visto que la gente que duerme menos tiene menos dentro de su sangre de un producto que se llama melatonina, y precisamente el hecho de tener la melatonina más baja se ha visto que también esa persona tiene un sistema defensivo menor. Con lo cual, si nosotros tenemos un número de horas de sueño adecuado, tendremos un mejor sistema defensivo. Con lo cual, yo creo que es fundamental cuidar hábitos de alimentación y hábitos de vida en la situación que estamos viviendo, por supuesto, aparte de evitar el tabaco, que se ha visto que la gente que es fumadora tiene más posibilidad de que el virus contagie el pulmón y pueda producir mucha más enfermedad, con lo cual yo creo que hay que intentar, pues aparte de alimentación, llevar unos hábitos de vida muy saludables. Y bueno, yo creo que con eso, si queréis hacer preguntas al respecto del virus, de la enfermedad, bueno, simplemente quería decir una cosa porque se oye con mucha frecuencia, deciros que el nombre del virus no es el COVID, como la gente piensa. El virus se llama SARS-CoV-2, que precisamente significa que es el coronavirus que produce un síndrome respiratorio agudo severo. Y COVID es la enfermedad. Por eso hay que decirlo como la COVID. La COVID significa la enfermedad producida por coronavirus 19. Es muy importante que sepamos diferenciar lo que es el nombre del virus del nombre de la enfermedad. Lo digo porque habitualmente en los medios de comunicación se habla del COVID como el virus cuando no es así, ¿no? Bueno, realmente nosotros hemos escrito el libro para intentar que todo ese tipo de pequeños detalles, pero que son importantes, se sepan. Cómo se llama el virus, cómo un virus puede mutar, qué ocurrió en China en 2002, porque de hecho el virus es muy parecido al virus que hubo en China en 2002, y sobre todo hacia dónde va el tema de los tratamientos, las vacunas y bueno, y saber cómo afrontar una pandemia y conocer también cuál es el motivo por el cual este virus nos ha llevado a una pandemia y, sin embargo, continuamente estamos en contacto con virus que no producen pandemias, ¿no? Y yo creo que con eso, pues cualquier tipo de pregunta que me queráis hacer, pues estoy aquí abierto. ¿Sí? ¿Me oís? Bien, sí, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Chus, si tú tienes alguna cosita más, ahora te cedo la palabra y simplemente por mi parte que lo que ha dicho Juan Carlos, ¿no? Que ya hay un chat y quiera decir o preguntar cualquier cosa, pues estaremos a su disposición. Por mi parte eso es todo y Chus, si quieres despedir, pues tú ya la palabra. Sí, la verdad es que yo me había quedado muy, pero que muy corta con todos los beneficios que luego nos ha detallado el doctor, ¿no? Porque
Parece imposible, ¿no?, que un mismo alimento y además alimentos tan pequeñitos tengan tantas cosas buenas para nuestro cuerpo. Nada, que a ver si empezamos pronto la temporada, Rafael, y podemos empezar a comer muchos frutos rojos que además están buenísimos, con lo cual son dos placeres, dos beneficios a la vez, ¿no?, para el gusto y para la salud, lo cual es muy interesante. Muchas gracias, doctor. Yo creo que nos ha detallado perfectísimamente todas las bondades de este oro rojo y yo ya comía, pues ahora todavía comeré más y creo que todos los que nos han estado escuchando también. Lo que tenemos que hacer es que esto llegue a mucha más gente para, bueno, pues con una cosa tan fácil como es comer estos alimentos tan ricos, pues ayudarnos a prevenir muchas cosas que nuestro organismo por sí solo puede rechazar, ¿no?, si tenemos fuertes todo esto que ha detallado usted. Muchas gracias, Rafael, y nos vemos pronto empezando la temporada de frutos rojos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Adiós.